For thousands of years, it's been one of the world's great mysteries. Just how were the pyramids built so deep in the Egyptian desert? El desierto no miente. No tiene por qué hacerlo. Durante 4500 años, ha guardado silencio, ejerciendo presión contra una estructura tan extraordinaria que las mentes más brillantes de todas las civilizaciones posteriores, eruditos griegos, astrónomos árabes, ingenieros napoleónicos, arqueólogos victorianos y, ahora, sistemas de inteligencia artificial que procesan miles de millones de datos por segundo, se han situado a sus pies y han sentido lo mismo. No asombro, exactamente. Algo más parecido a inquietud. La Gran Pirámide de Giza se terminó alrededor del año 2560 a.C. Una vez finalizada, alcanzaba aproximadamente 146,6 metros de altura, convirtiéndose en la estructura artificial más alta del planeta, título que ostentó durante los siguientes 3000 años. Se construyó con aproximadamente 2,3 millones de bloques de piedra. Algunos de estos bloques pesan tan solo 2,5 toneladas, mientras que otros llegan a pesar hasta 80 toneladas. La base abarca 13 acres de desierto con una planitud tan precisa, una desviación de apenas 2,1 centímetros en toda la superficie, que incluso los equipos de construcción modernos que trabajan con niveles láser y coordenadas GPS tienen dificultades para igualarla. Esas cifras no se discuten. Todos coinciden en los números. En lo que nadie puede ponerse completamente de acuerdo, lo que ha llevado a egiptólogos, ingenieros, arquitectos, astrónomos, geólogos y a un sinfín de teóricos al borde de la locura, es en el cómo. En 2025 y principios de 2026, esta cuestión irrumpió en el debate público con una fuerza inusual cuando los sistemas de IA, principalmente Grok, desarrollado por xAI, se convirtieron en el centro de una enorme tormenta de discusiones en línea. Circularon videos que afirmaban que, al analizar la totalidad de los datos disponibles sobre la Gran Pirámide, estos sistemas de IA llegaban a conclusiones que la narrativa dominante no podía explicar satisfactoriamente. Las afirmaciones eran impactantes. Algunas eran irresponsables. La mayoría se presentaban con narraciones exageradas sobre imágenes generadas por IA, diseñadas para generar visitas en lugar de comprensión. Pero tras esa puesta en escena teatral se escondía una tensión intelectual real. Una tensión que los investigadores serios han estado analizando durante décadas. Y para comprender lo que la IA realmente descubrió, a diferencia de lo que afirmaba el contenido viral, es necesario remontarse al principio. No a 2025. Ni al siglo XIX, cuando los exploradores occidentales cartografiaron la meseta con un detalle obsesivo, sino hasta la orilla oeste del Nilo, hace aproximadamente 4500 años, donde un faraón llamado Khufu decidió que quería vivir para siempre. Khufu fue el segundo gobernante de la cuarta dinastía de Egipto. Ascendió al poder alrededor del año 2589 a.C. Según relatos antiguos, incluido el papiro fragmentario de Wadi al-Harf, descubierto en 2013, inmediatamente se dedicó a construir algo que proclamara su divinidad a la posteridad. La estructura que se alzó en la meseta de Giza durante las 2 décadas siguientes no era simplemente una tumba. Era una declaración teológica. Un argumento arquitectónico. Una proclamación de que la línea entre lo humano y lo divino era más delgada que el horizonte. Fue un proyecto de tal ambición que su logística, por sí sola, resulta asombrosa para la imaginación moderna. Aquí está la aritmética en su forma más básica. Entre los aproximadamente 20.000 trabajadores que, según la mayoría de las estimaciones, participaron en la obra, si la construcción realmente duró unos 20 años. Cada trabajador tendría que ser responsable de colocar aproximadamente 12 bloques al día, todos los días, durante 2 décadas completas. Eso suena casi manejable, hasta que se considera todo lo que implica colocar un solo bloque de 2,5 toneladas, la extracción de la piedra, el transporte, el izamiento y la colocación precisa. Y luego están los bloques que no pesan 2,5 toneladas, sino 80.
Es aquí donde la aritmética deja de parecer manejable y comienza a sentirse como un problema completamente diferente. Cuando se les encomendó a los sistemas de IA el análisis de todo lo que sabemos sobre la Gran Pirámide, las dimensiones, las tolerancias, los materiales, la logística, las estimaciones de mano de obra, las marcas de herramientas, las alineaciones astronómicas, los estudios geológicos, los análisis de ingeniería, no estaban haciendo nada místico. Estaban haciendo algo que los científicos rigurosos hacen a diario, buscar coherencia. Se preguntaban si los datos de entrada coincidían con los resultados, si la causa explicaba adecuadamente el efecto. Y en varias áreas específicas, la respuesta que se obtuvo fue, no del todo. Es fundamental comprender qué significa esto y qué no significa. No significa arquitectos extraterrestres. No significa civilizaciones sobrenaturales perdidas. Lo que significa, lo que siempre ha significado para los investigadores serios que se planteaban estas preguntas mucho antes de que se entrenara cualquier sistema de IA. Es que hemos mantenido una brecha entre lo que sabemos y lo que suponemos. Entre la evidencia y la seguridad con la que se afirman ciertas conclusiones. Entre probablemente y ciertamente. Y esa brecha, cuando se examina con rigor, es más interesante que cualquier teoría de la conspiración. El análisis de IA no comenzó a escala de la pirámide. Comenzó a escala microscópica, con marcas de corte. En la cámara del rey se encuentra un enorme sarcófago de granito rojo. Dispersos por la meseta de Giza hay bloques de piedra labrada y fragmentos desechados. Al aplicar un escaneo láser 3D de alta resolución a estas superficies, los datos ópticos revelan algo que desafía las explicaciones convencionales. Surcos de perforación tubulares y líneas de corte lineales precisas talladas profundamente en el granito rojo. Según la versión tradicional, los artesanos egipcios utilizaban tubos de cobre junto con arena de cuarzo como abrasivo. El tubo de cobre giraba contra la piedra, la arena de cuarzo desgastaba el granito y, con paciencia, se conseguían cortes precisos. Sin embargo, la física plantea una complicación. El cobre tiene una dureza aproximada de 3,5 en la escala de Mohs. El granito no es un material uniforme, sino una compleja matriz cristalina. Dentro de esta matriz, los cristales de cuarzo alcanzan una dureza de 7. El feldespato, el otro mineral predominante, tiene una dureza menor. Una herramienta de metal blando que trabaje con arena abrasiva encontraría una resistencia muy diferente al pasar del feldespato, más blando, al cuarzo, más duro. El análisis tribológico, la ciencia de la fricción, el desgaste y la lubricación, predice que dicho filo se desviaría, produciendo marcas superficiales irregulares y caóticas al deslizarse y rebotar a través del gradiente de dureza. Los datos del escaneo láser de Giza revelan algo diferente. Las ranuras espirales dentro de los núcleos de perforación son paralelas y uniformes. La velocidad de avance, la profundidad que se avanza por revolución, se ha medido y se ha comprobado que es extraordinariamente uniforme. Para que un filo de corte atraviese zonas alternas de cristales duros y blandos a una profundidad estable sin desviarse, sin resbalar y sin dejar las marcas de erosión propias de la edad de bronce, la velocidad de rotación y la presión aplicada tendrían que ser mucho mayores que las que podrían proporcionar las herramientas manuales. Ahora bien, es aquí donde la honestidad intelectual exige una distinción cuidadosa. Se trata de una anomalía genuina en los datos. Sin embargo, no es prueba de tecnología extraterrestre avanzada. Lo que sí demuestra es que podríamos estar subestimando la sofisticación de los métodos de perforación del antiguo Egipto. Un pequeño grupo de investigadores ha propuesto que los egipcios lograron altas velocidades de rotación mediante medios mecánicos que aún no hemos reconstruido por completo. Otros han señalado que las propiedades abrasivas de ciertas arenas de la región del Nilo, combinadas con la perforación con peso, podrían producir resultados más consistentes que los que predicen los modelos tribológicos simples. La anomalía es real. La explicación sigue estando abierta. Y esa apertura no es un escándalo, es ciencia.
Las marcas de corte son un rompecabezas microscópico. La tolerancia de ensamblaje de la Gran Pirámide es macroscópica, y eso, si cabe, resulta aún más inquietante. El revestimiento exterior original de la pirámide se construyó con decenas de miles de bloques de piedra caliza de Tura, cada uno con un peso de entre 10 y 15 toneladas. Gran parte de este revestimiento se ha ido retirando a lo largo de los siglos, desmantelándose para construir las mezquitas y palacios del Cairo medieval. Sin embargo, las secciones que permanecen en la base de la pirámide están disponibles para su medición precisa. Y lo que revelan estas mediciones fue documentado ya en 1925 por el topógrafo J. H. Cole, cuyo estudio determinó que la desviación en la longitud de los lados de la base era inferior al 0,1%. Las juntas entre las piedras de revestimiento, descritas con todo detalle por el arqueólogo victoriano Flinders Petrie, tenían un grosor medio de aproximadamente 0,5 milímetros. Medio milímetro. El ajuste es tan preciso que no cabe una cuchilla de afeitar entre las superficies de contacto. Y estas juntas no estaban secas. Estaban cementadas. Lo que significa que los antiguos constructores aplicaban un material adhesivo a superficies ajustadas con una precisión submilimétrica, sobre piedras que pesaban 15 toneladas cada una. Consideremos lo que esto implica a gran escala. Para que dos bloques de 15 toneladas se encuentren con una separación de fracciones de milímetro, toda la superficie de contacto de cada bloque tendría que ser prácticamente plana. Incluso una desviación de 0,1 grados en la base, al propagarse a través de 2,3 millones de bloques apilados que alcanzan una altura de 146 metros, produciría una desalineación estructural catastrófica en el vértice. La pirámide converge. No se desvía. Esta convergencia geométrica no es accidental ni se puede lograr por medios imprecisos. La cuestión no es si un artesano talentoso podría aplanar un bloque con este nivel de precisión tras meses de minucioso trabajo. Casi con toda seguridad, la respuesta es sí. La cuestión es cómo se mantuvo ese mismo nivel de precisión de forma constante, sin desviaciones, a lo largo de millones de toneladas de piedra, producidas al ritmo que exigía el cronograma de construcción. Esa pregunta no tiene una respuesta completamente satisfactoria en la literatura existente. Los investigadores han propuesto plantillas estandarizadas, maestros artesanos que trabajan con calibres de referencia fijos y sistemas organizativos de control de calidad que operan a escala industrial. Estas propuestas son plausibles y coherentes con lo que sabemos de la capacidad administrativa egipcia. Sin embargo, por el momento, siguen siendo parcialmente inferenciales. Los sistemas de IA que analizan estos datos no se asombran, simplemente realizan cálculos. Y estos cálculos siguen generando la misma silenciosa alarma. La explicación que tenemos para este resultado aún no da cuenta completamente de cómo se logró. Dentro de la pirámide, en lo más profundo de su núcleo gravitacional, se encuentra la cámara del rey. A diferencia de la estructura de piedra caliza circundante, este espacio está construido completamente de granito rojo. El techo de la cámara es plano, no abovedado ni arqueado, formado por 9 colosales vigas de granito dispuestas a lo largo de un espacio abierto. Sobre este techo, apiladas en un complejo sistema estructural, se encuentran 5 cámaras de alivio, también de granito. Toda esta disposición existe para redistribuir los millones de toneladas de presión que descienden desde la cima de la pirámide, protegiendo la cámara inferior de un colapso catastrófico. Cada una de esas vigas del techo pesa entre 50 y 80 toneladas. Las más grandes soportan aproximadamente la masa estática de una locomotora de carga. El granito no procedía de las cercanías. La cantera de granito más próxima se encuentra en Asuán, a más de 800 kilómetros al sur de Giza. Estos bloques se extraían, se transportaban por tierra hasta el Nilo, se dejaban flotar río arriba hacia el norte y, finalmente, se depositaban en la meseta de Giza o sus inmediaciones. Allí se elevaban a una altura de más de 60 metros y se colocaban con la precisión necesaria para garantizar un techo plano y estructuralmente sólido.
El descubrimiento en 2013 del papiro de Wadi al-Harb, el diario de un funcionario llamado Mire que supervisaba los equipos que transportaban piedra caliza de Tura a Giza, proporcionó evidencia escrita directa del sistema de barcazas y canales utilizado para el transporte de materiales. Este es un hallazgo extraordinario, uno de los más significativos en la egiptología de este siglo, y respalda de manera contundente el modelo de trabajo humano para el transporte de piedra caliza. Pero el diario de Mire trata sobre la piedra caliza, no sobre el granito. Y la logística del traslado de bloques de granito de 80 toneladas, bloques que no podían cargarse fácilmente en barcazas fluviales estándar sin riesgo de vuelco. Bloques que debían transportarse por tierra a través de un terreno que habría puesto a prueba cualquier infraestructura de madera, sigue siendo un tema de auténtica incertidumbre ingenieril. Los desafíos se multiplican al momento de levantar la viga. Para elevar una viga de 80 toneladas a 60 metros de altura utilizando únicamente los materiales disponibles en el registro arqueológico de la Edad de Bronce, madera de cedro, cuerda de fibra vegetal, fuerza de tracción biológica, la ciencia de los materiales arroja cifras alarmantes. Una cuerda trenzada a mano de sección transversal estándar fallaría catastróficamente bajo la tensión de una carga de 80 toneladas. Especialmente si se considera la aceleración brusca de cientos de trabajadores tirando al unísono en el cálculo de la fuerza dinámica. Una cuerda lo suficientemente resistente para soportar la carga necesitaría un diámetro tan grande que ninguna mano humana podría sujetarla eficazmente. El problema espacial es igualmente limitante. A 60 metros de altura, dentro de la estrecha estructura del sistema de cámaras de alivio, simplemente no hay suficiente espacio para que un grupo de trabajadores pueda generar la fuerza de tracción necesaria. La geometría impide que la solución se pueda implementar. Y luego está la colocación en sí. Estas vigas de granito no se dejaron caer de forma aproximada. Se guiaron horizontalmente y se bajaron a los huecos de piedra con tolerancias que preservaron la planitud del techo. Cualquier desalineación significativa concentraría la tensión estructural de tal manera que agrietaría las piedras bajo una enorme carga estática. Coordinar el descenso final de un megalito de 80 toneladas a un estrecho hueco es una operación que exige un grado de control mecánico, un sistema de frenado y guiado, que va más allá de lo que la fuerza muscular humana puede proporcionar con fiabilidad tirando de una cuerda. Este no es un problema inventado. Se trata de un auténtico enigma de ingeniería que ha ocupado a investigadores serios durante décadas. Y merece ser planteado con claridad, en lugar de disimularlo con la palabra probablemente. La explicación convencional sobre cómo se elevaron los bloques es la rampa. Existen evidencias antiguas que respaldan el uso de rampas, marcas de herramientas, registros pictóricos e inferencias lógicas. Sin embargo, la forma específica de la rampa, para el desafío particular de los niveles superiores de la pirámide, nunca se ha resuelto satisfactoriamente. Las matemáticas para construir una rampa recta son particularmente complejas. Para mantener una pendiente lo suficientemente suave para trineos cargados, aproximadamente 8 grados, el límite superior en el que los trabajadores podrían transportar piedras sin ser arrastrados por la gravedad. Una rampa recta que alcanzara la altura total de la pirámide tendría que extenderse más de 1,6 kilómetros hacia el desierto. El volumen de material necesario para construir dicha rampa superaría el volumen de la pirámide misma. En efecto, se estaría construyendo una segunda montaña para poder construir la primera. Esta no es una solución eficiente. La rampa en espiral, que envolvía el exterior de la pirámide a medida que se elevaba, solucionaba el problema de la longitud, pero introducía una complicación catastrófica en las esquinas. Un bloque de 80 toneladas y varios metros de longitud no puede girar 90 grados en la esquina de una rampa que se aferra a la cara de una estructura cada vez más empinada. El radio de giro de semejante megalito no permite la maniobra dentro del espacio disponible. Los trabajadores situados en la esquina no tendrían espacio para estar de pie. El borde de la rampa estaría sometido a una tensión lateral extrema. Las leyes de la física no cooperan. La segunda explicación no es la más cómoda.
De hecho, es la más exigente. Nos pide que realicemos el arduo trabajo intelectual de reconstruir, en detalle, cómo los seres humanos, utilizando tecnología preindustrial, lograron hazañas que ponen a prueba nuestra credibilidad. Y, en última instancia, no apunta a una deficiencia en las capacidades antiguas, sino a una deficiencia en nuestra propia comprensión de lo que eran dichas capacidades. Dentro de la Gran Pirámide hay una sala de la que casi nadie ha oído hablar. Se encuentra sobre la cámara del rey y solo se puede acceder a ella a través de estrechas aberturas en la construcción. En 1838, el coronel Richard Howard Pease forzó la entrada y descubrió algo inesperado: grafitis. Ocre rojo. Pintado a mano. Los nombres de los grupos de constructores que edificaron esta sección de la pirámide. Sus marcas en las paredes ocultas de un espacio que fue sellado inmediatamente después de su construcción y no se volvió a abrir durante 4000 años. Uno de esos nombres de pandillas era Amigos de Khufu. Reflexionemos un momento. Eran personas. Tenían identidades. Sentían que pertenecían a algo inmenso. Comían pan y bebían cerveza. La aldea de trabajadores descubierta en 1990 cerca de la meseta de Giza incluía panaderías, cervecerías y un asentamiento con instalaciones médicas tan avanzadas que los restos óseos muestran evidencia de amputaciones quirúrgicas que sobrevivieron. No eran esclavos condenados a la muerte en el desierto. La narrativa de la esclavitud, que dominó el imaginario popular durante la mayor parte del siglo XX, ha sido desmantelada por la evidencia arqueológica. Eran trabajadores cualificados, organizados en cuadrillas rotativas, con nombres, raciones y el tipo de atención institucional que un Estado brinda a personas cuyo trabajo valora genuinamente. Los amigos de Khufu apoyaron sus manos contra una pared en una habitación que nadie vería jamás. Y aún así dejaron su nombre. Porque sabían lo que habían hecho. Sabían la magnitud de lo que habían construido. Y querían que algo, en algún lugar, dejara constancia de que lo habían hecho. Cuando el contenido viral creado con IA sugiere que las pirámides fueron construidas por seres con tecnología perdida o inteligencia extraterrestre, provoca algo que debería hacernos reflexionar. Borra a esos trabajadores. Mira la inscripción en esa habitación oculta y dice: no fuiste capaz de hacer esto. Alguien más debió haberlo hecho. La evidencia arqueológica dice lo contrario. La evidencia indica que eran extraordinarios. La conversación sobre Grokai que se viralizó en las plataformas en línea fue, en la mayoría de sus versiones, pura ficción. Los sistemas de IA no entran en museos. No excavan en la arena. No hacen descubrimientos sobre el terreno. Lo que hacen todos los modelos de lenguaje de IA, es procesar texto, sintetizar información de grandes cantidades de literatura e identificar patrones, inconsistencias y lagunas que a los investigadores humanos les llevaría años descubrir manualmente. Cuando se le pide a un sistema de IA que analice todo lo que sabemos sobre la Gran Pirámide, no está haciendo algo místico. Está haciendo lo que cualquier científico riguroso haría si tuviera el tiempo de leer cada artículo, cada informe arqueológico, cada análisis de ingeniería, cada estudio astronómico y cada artículo académico marginal que rara vez recibe atención generalizada. Está buscando los lugares donde la evidencia es escasa, donde las suposiciones son determinantes, donde hemos estado diciendo probablemente durante tanto tiempo que empezó a sonar como ciertamente. Esa función, la de auditar nuestra propia certeza, es quizás la contribución más valiosa que la IA puede hacer en un campo como la egiptología. Porque ya nos habíamos equivocado con seguridad antes. La narrativa de la esclavitud se enseñó durante décadas antes de que la evidencia arqueológica la desmintiera definitivamente. La suposición de que los egipcios no podrían haber movido el granito sin ayuda externa fue afirmada con autoridad por personas que nunca habían modelado seriamente la física del transporte de piedra a gran escala sobre superficies lubricadas.
La convicción de que no existían grandes espacios sin descubrir dentro de la pirámide se repitió con seguridad hasta que la tomografía de muones, una técnica tomada de la física de partículas, que utiliza partículas de rayos cósmicos que atraviesan la materia sólida, descubrió un vacío previamente desconocido de más de 30 metros de largo situado sobre la Gran Galería. Este vacío fue confirmado en 2017 por el proyecto Scan Pyramids. A principios de 2023, se encontró un corredor más nuevo y estrecho cerca de la cara norte. La pirámide seguía sorprendiéndonos. Después de 4.500 años. Tras cada estudio, cada excavación, cada teoría. La piedra aún guardaba secretos. La IA no descubrió esos secretos. La física de partículas los descubrió. Pero los sistemas de IA capaces de sintetizar los resultados de la tomografía de muones, el radar de penetración terrestre, el escaneo láser 3D y la estratigrafía arqueológica, cruzando la física con el registro histórico, pueden acelerar la identificación de donde es más probable que se produzcan los próximos descubrimientos. Esa es una contribución significativa. Merece la pena tomarla en serio. Lo que no merece ser tomado en serio es el uso del nombre de la IA como arma retórica. Decir la IA lo demostró no convierte una afirmación en verdad. La hace sonar autoritaria, pero elude la revisión por pares, la reproducibilidad y la transparencia metodológica que distinguen la ciencia de la especulación. Cuando el contenido viral utiliza la IA como una especie de oráculo, hace lo contrario de lo que hace la ciencia. La ciencia reconoce la incertidumbre. La ciencia se basa en la evidencia. La ciencia cambia de opinión cuando los datos así lo exigen. La Gran Pirámide de Giza fue construida por seres humanos. Seres humanos egipcios. Trabajadores con nombres y familias que desayunaban pan y cerveza y regresaban cada noche, agotados, a un asentamiento que su gobierno mantenía porque valoraba su trabajo. Sabemos esto no por inferencia, sino por los restos físicos de su aldea, por los registros médicos incrustados en sus huesos, por los registros administrativos dejados por los funcionarios que gestionaban su logística y por las inscripciones de ocre rojo que dejaron en muros que sabían que nadie vería durante milenios. Esos trabajadores operaban bajo la dirección de arquitectos que comprendían la geometría lo suficientemente bien como para orientar una estructura de 13 acres hacia los puntos cardinales con una precisión inferior a 1 grado. Transportaron millones de toneladas de piedra por tierra y agua utilizando técnicas que aún estamos reconstruyendo por completo. Cortaron granito con herramientas que, a nivel microscópico, todavía no se explican del todo con la teoría convencional de la abrasión. Ajustaron bloques de piedra caliza con tolerancias que un joyero moderno respetaría, de forma consistente, en 2,3 millones de piedras, manteniendo una convergencia estructural que se eleva 146 metros hasta un vértice preciso. Lograron algo que superaba con creces lo que podríamos predecir a partir de su contexto material, y hemos pasado siglos sin llegar a creerlo del todo. Y tal vez esa incredulidad sea en sí misma el verdadero misterio. No quién construyó las pirámides, sino por qué seguimos luchando por aceptar que fuimos nosotros. Que los seres humanos, en los albores de la historia escrita, ya eran capaces de algo tan magnífico. La pirámide no es prueba de intervención extraterrestre. No es prueba de una civilización perdida con tecnología borrada de la historia. Es prueba de lo que la inteligencia humana organizada puede lograr cuando se enfoca, con absoluta concentración y recursos ilimitados, en un único objetivo extraordinario. Es un monumento no solo a Keops, sino a la capacidad de nuestra especie para desafiar los límites de lo que se considera posible. Los auténticos misterios, las marcas de corte microscópicas en el granito, las tolerancias de 50 milímetros en millones de piedras. Las vigas de 80 toneladas izadas a 60 metros dentro de estrechas cámaras de alivio, son reales. Merecen una investigación seria y continua utilizando todas las herramientas disponibles, tomografía de muones, radar de penetración terrestre, reconstrucción 3D, análisis de la literatura de ingeniería asistido por IA y trabajo de campo arqueológico tradicional.
No requieren una explicación sobrenatural. Requieren mejores preguntas, modelos más rigurosos y la humildad intelectual para reconocer, aún no lo sabemos todo, y esa es una razón para seguir investigando. Hace 4500 años, unos trabajadores apoyaron sus manos cubiertas de pintura contra un muro de piedra en una habitación oculta y escribieron su nombre, amigos de Khufu. Sabían que la habitación sería sellada. Sabían que, con toda probabilidad, nadie lo leería jamás. Aún así, lo escribieron. Esa inscripción es lo más importante de la Gran Pirámide. Más importante que la Cámara del Rey. Más importante que la Gran Galería. Más importante que el vacío de 30 metros descubierto mediante tomografía de muones, o el estrecho corredor hallado cerca de la cara norte en 2023. O las vigas de granito que ponen a prueba los límites de la lógica de la ingeniería de la Edad de Bronce. Porque es la huella del orgullo humano. La marca de quienes comprendieron la magnitud de sus logros y se negaron a dejarlos sin registrar, incluso en una habitación que quedaría sellada para siempre. Cuando preguntamos cómo se construyó la pirámide, en realidad nos preguntamos, ¿hasta dónde puede el ser humano llevar los límites de lo posible? La respuesta, al parecer, es hasta ahí. Y un poco más allá. A tolerancias que no deberían haber sido posibles con cuerda y cobre. A alineaciones que codifican la precisión de las estrellas. A una estructura que aún nos sorprende, que aún revela nuevos pasadizos, que aún se niega a revelar todos sus secretos, 4500 años después de que se colocara la última piedra. La IA no reveló esto. La IA nos ayudó a observar con mayor detenimiento lo que ya existía. El descubrimiento pertenece a quienes la crearon. El desierto no miente. Pero sí guarda secretos. No porque las oculte, sino porque la piedra no habla. Y apenas ahora estamos desarrollando los instrumentos lo suficientemente sensibles como para escuchar lo que ha estado diciendo desde siempre. Los detectores de muones lo escuchan. Los escáneres láser lo escuchan. El radar de penetración terrestre lo escucha. Y los sistemas de IA que pueden sintetizar la información que proporcionan todos esos instrumentos, cruzando la física con la arqueología, la historia y la ciencia de los materiales, nos ayudarán a escucharlo con mayor claridad. Pero la historia que cuentan esos instrumentos, la historia a la que apuntan todos esos datos, es humana. Cada viga de granito. Cada piedra de revestimiento. Cada medición que desafía una explicación sencilla. Cada marca de ocre rojo en una habitación oculta. Todo es humano. Todo es extraordinario. El desierto nos ha estado esperando. Poco a poco, estamos llegando.